Este Congreso puede ser disuelto entre hoy y el día 28 de julio de este año. O sea, estamos puestos en una situación insólita, ¿no? Porque, digamos, ha renunciado porque iban a censurar el día de ayer a Gustavo Adriancén y por lo tanto, si lo censuraban a él, tenía que renunciar todo el gabinete. Entonces, lo que han hecho, se han adelantado a esta censura para evitarla. Ha renunciado Adriancén, y esto ha provocado que todos sus ministros tengan que renunciar. Pero ayer se ha constituido un gabinete formado básicamente por la misma gente. Entonces, la pregunta es si eso es posible, y la respuesta la tiene César Delgado Guembes. Estamos, César. César, buenos días. Ahora sí estamos conectados. Muy buenos días, Nicolás. César, ¿esto es posible? Es decir, digamos, que es posible legalmente, aunque no sea muy indigno, digamos, hacer lo que han hecho. O sea, han hecho un cambalache de ministros y nos han puesto básicamente a lo mismo. En realidad lo que han hecho es invertir la lógica de la investidura. En una investidura tú primero designas el presidente del Consejo de Ministros y él propone a los integrantes del gabinete. En este caso, la presidente ha elegido a los miembros del gabinete y luego ha puesto a quien actuará, pues me imagino que como títere o como marioneta para hacer las veces de presidente del Consejo de Ministros. Eso cabe hacerlo desde el punto de vista formal, pero ya estamos cansados, aburridos de que se sigan procedimientos que no son de los más ortodoxos desde el punto de vista constitucional. Mira, yo conozco a Eduardo Arana más o menos desde el año 2006. Él fue asesor del congresista Víctor Mayorga Miranda cuando era presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo sé que él es una persona hábil y astuta, pero no conozco de su respeto por la Constitución en sentido estricto, ¿no? Más allá de las cosas que hemos estado presenciando, donde se ha advertido de manera general cierta impericia, cierta banalidad en el manejo de la Constitución para hacer diversos actos en los que por lo menos nos sentimos totalmente desubicados respecto de la idoneidad del gobierno que tenemos, no menos que de las desgracias que vamos sufriendo con el Parlamento que tenemos delante. Claro, ahora el problema es que estamos atrapados, es decir, tenemos un marco constitucional, ¿no es cierto?, que se supone todos debemos respetar, pero tenemos a la vez un Congreso que ha ido acomodando la Constitución a sus conveniencias, y seguimos en el marco constitucional. Entonces vivimos una especie de ilusión, ¿no? Una democracia que se parece menos a lo que debería ser su definición, ¿no? En realidad estamos ante una realidad delirante, estamos ante una alucinación, porque todo lo que estamos viendo es consecuencia de una pesadilla. Estamos ante una pesadilla que no va a terminar por lo menos hasta el año 2026, porque lo que tenemos es justamente lo que ha producido nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía tuvo la alternativa en segunda vuelta de elegir entre una y otra alternativa y eligió esta, que es la que estamos presenciando. Por eso la importancia de contar con gobernantes y con representantes idóneos, competentes, capaces de ocupar los perfiles de gobierno que necesita el Perú. Eso es lo que nos está faltando, y en gran parte porque no tenemos un líder capaz de mantener una visión que arrastre hacia un destino mejor. Lamentablemente estamos todavía con la rémora de la inercia en materia de nuestra economía, y no sabemos por cuánto tiempo más. Estamos en realidad gobernados por el azar. El destino nuestro es un destino azaroso, porque dependemos de la suerte, de la baraja, y la baraja que tenemos no nos ayuda mucho. Claro, ahora, ¿qué es lo que ha pasado, César? Porque en una circunstancia de crisis como esta, en cualquier país donde existan partidos organizados, es más, yo recuerdo la experiencia que yo personalmente tuve en la Asamblea Constituyente, donde pude trabajar en una de las comisiones. Lo
lo que era fantástico es que los partidos existían, César. Los partidos existían. Es decir, los partidos tenían interlocutores, ¿no es cierto?, que representaban puntos de vista ideológicos, programáticos, y tenían detrás suyo bancadas que no era que no se sabía cómo iban a votar. Se sabía cómo iban a votar porque estaban articulados alrededor de un partido movido por ideas, ¿no? Y no por circunstancias. O sea, no hay nada de eso, César. No quedó nada de eso. Es cierto, pero también es cierto que a partir del año 1990, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae el imperio ruso, nos encontramos en una realidad totalmente diferente, donde los patrones ahora se han borrado, ya no, las ideologías no cuentan. Estamos ante una situación en la que además los medios de comunicación permiten el acceso a información que antes se desconocía, juntado por otro lado, a que los gobernantes, empezando por el señor Velasco y luego por el señor Fujimori, han tenido un discurso que ha favorecido a la larga que prime el criterio de los improvisados, porque se ha criticado el rol que tenían los partidos políticos. Entonces, es una falla del discurso antipartido, pero también es una falla de los propios partidos que no se han renovado y que hasta ahora no admiten que tienen que hacer una reingeniería seria de su propia existencia. La parte normativa también debe favorecer algo, porque con el sistema electoral que tenemos, donde se permite la fragmentación, porque lo que queremos es simplemente cumplir con las reglas para ver quién con su propio partido puede llegar al Congreso y quedarse con una tajada del poder. El individualismo de los que aspiran a un puesto político para tener poder y así afianzar sus intereses privados, eso no nos ayuda para nada tampoco, y eso es parte de la cultura que tenemos como ciudadanos. Ese es el principal problema. No tenemos líderes políticos, tampoco tenemos ideas políticas, no tenemos una visión del Perú que sea capaz de juntarnos y de conseguir la mancomunidad en la que debemos vivir. No tenemos un sentido de mancomunidad. Ese es el gran problema, creo, me parece, Nicolás. Claro, porque además las decisiones se toman en función de, yo te doy 2 ministerios, entonces tú me das permiso para el viaje, entonces es decir, es una cosa que uno no puede creer en un contexto que paradójicamente no es una crisis muy grave de inseguridad y crisis económica para importantes sectores de la sociedad, pero también es un momento de grandes oportunidades como país, César. O sea, no es solo que tenemos problemas, estamos dejando pasar oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que viene en términos formales? O sea, mira, se han burlado de nosotros ayer con este cambalache, pero esto tiene que ser sometido a votación al Congreso, ¿no? El Congreso tiene que avalar o no a este nuevo gabinete. Mira, probablemente estemos ante los estertores de una institución que haya quedado anulada con la reforma constitucional, que es la investidura. La investidura era un mecanismo que permitía que el Congreso se comprometiera en el apoyo a políticas generales del gobierno, que si bien es cierto, no las definía nunca el gabinete, sino el presidente de la República. De todas maneras había una voluntad del Congreso de comprometerse en el apoyo a una política general a través del voto del Congreso cuando le concede la investidura al gabinete. En este caso, ante lo que nos encontramos es ante la formalidad nuevamente. Son 30 días naturales, dentro de los cuales el presidente del Consejo de Ministros solicita ser recibido en el Congreso para presentar su política general de gobierno, que obviamente no la presenta él, no es suya, es de la Presidencia de la República, y el Congreso en la misma sesión o en la siguiente, no el mismo día, no en el siguiente día, en la misma sesión, que puede prorrogarse varios días, y en la sesión siguiente, que también puede prorrogarse varios días o semanas, debe debatir y votar la cuestión de confianza que presente el gabinete de Eduardo Arana. Pero el problema que tenemos delante es otro, además, porque si es cierta esa velada amenaza que supuestamente formuló el señor Adrián Sen, que se le negara la cuestión de confianza, de inmediato, dijo él, cabría que se designara a otro gabinete capaz de no generar la confianza. Entonces ahorita estamos en los últimos momentos en los que cabría o no cabría la disolución de Pero todavía Congreso. Se puede. ¿Cuál es el límite constitucional para el cierre del Congreso? ¿Un año antes del cambio de gobierno o cuándo? ¿Cuál es el límite que establece la Constitución? Lo máximo es el 28, a partir del 28 de julio de este año
ya no cabría la disolución del Congreso hasta que ingrese el próximo gobierno, que sería el 28 de julio del año 2026. Entonces, este Congreso puede ser disuelto entre hoy y el día 28 de julio de este año. Y esa es la amenaza que levantó, ¿no es cierto?, Gustavo Adriancén. Si ustedes no nos dan la confianza, nosotros vamos a cerrar el Congreso, vamos a, ¿no es cierto?, porque se puede usar todavía el recurso claro. Pero tenemos que darnos cuenta que en realidad toda la maquinaria constitucional resulta ser como un arete de brillantes que se le prende a la trompa de un capibara, porque es un lujo, es como tirarle perlas a los cerdos, de acuerdo a lo que decía el Evangelio. La Constitución vale muy poco, todo lo que cuenta son las maquinaciones y las intenciones que se tiene, unos para no ser disueltos y los otros para seguir haciendo lo que les da la gana desde el gobierno. Ahora, una última pregunta, César, yo sé que es imposible contestarla con una o dos frases, ¿no? ¿Cómo salimos de esto, César? ¿Ah? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Pregunto. Mira, ahora la única salida es esperar. Lamentablemente estamos en una situación agónica, estamos en una situación de moribundez. Esa es la situación ante la que nos encontramos, en medio de ánimos que son proditores, es decir, de felones que están entregándonos al diablo. La verdad es esa, no hay otra alternativa. Tenemos que ver cómo nos morimos de la mejor manera posible con este gabinete o con el que venga y con este Congreso. No tenemos otra alternativa, tenemos que presenciar nuestra propia agonía, pero tenemos que aprender, pues, Nicolás, porque esto es consecuencia del mal ejercicio del voto. Hemos elegido a quienes no debieron haber sido elegidos, y eso en parte dependía de los partidos políticos que siguen proponiéndonos a gente que no tienen las competencias ni las capacidades para ocupar puestos de gobierno ni de representación. Ahora, ¿cómo sobrevivir a esto? ¿Cómo sobrevives tú personal? Bueno, tú dibujas, ¿no es cierto? Lees mucho y me imagino que estás usando el cuchillito, la cuchilla que te regalé para comer fruta. Espero. ¿Ah? No, sí, no solamente fruta, también con esa corto carne y corto cuero. Sí, pero en realidad lo único que nos queda es, como te digo, Nicolás, contemplar la realidad ante la que nos encontramos, lamentarla, por cierto, pero principalmente pensando qué cosa es lo que podemos corregir, y lo único que nos queda por corregir es la situación de los agentes de intermediación que son los partidos políticos. Claro. Tema sobre el cual hemos hablado N veces y que resulta que hasta ahora nadie mete las narices para escudriñar qué hacen los partidos políticos con el dinero que reciben para capacitar a quienes nos van a proponer en las elecciones del año 2026. Ahí es donde está la raíz del problema. Los partidos no están haciendo nada por capacitar. Hacen muchos mítines bonitos y todo, pero finalmente lo que están haciendo es crear una cortina de humo para que no nos demos cuenta que vamos a padecer la misma situación por la que estamos pasando ahora. Esa es la desgracia. César, te agradezco mucho, como siempre, por habernos atendido. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días, Nicolás. Hasta luego. César Delgado Guembes ha estado con nosotros.